¡Epa! Hola a todos, aquí Manuel Egue en un nuevo video, chicos, y sean bienvenidos a uno más de Mutants Genetic Gladiator. Aparte de eso, ¿cómo han estado? Espero que de lo mejor, de lo besto, de lo más OP que puedan estar, amigos, como se los digo siempre, y que la están pasando genial el día de hoy, chicos, porque miren, hoy toca el video análisis del nuevo mutante que está a punto de llegar al juego, el próximo mutante mensual, chicos, el Hecatoncheiros. Lo dije algo rarete, pero sí, chicos, Hecatoncheiros, próximo mutante mensual galáctico con la habilidad de respuesta que llegará muy pero que muy pronto al videojuego. Y bueno, chicos, les recuerdo que este es el típico video donde lo analizamos, revelamos sus estadísticas ocultas, sus estadísticas reales se las demostramos, damos su recomendación sobre el mutante, algunas que otras comparaciones y por supuesto la recomendación de orbes, todo sobre él antes de su salida en este video. Y bueno, chicos, les recuerdo que el mutante Hecatoncheiros, ¿no? Como se pronuncia, me dirán en los comentarios cómo se pronunciará, si es Hecatoncheiros, Hecatoncheiros o algo así por el estilo, chicos. Les recuerdo que este saldrá el próximo martes 5 de noviembre, o sea, en unos 3 días estará este mutante disponible en la tienda. Pero desde ya les recuerdo, chicos, que será un mutante que compraremos sí o sí y que vamos a platinar y por supuesto probar al máximo en el PvP. Así que los invito desde ya a suscribirse, activar esa campanita y por supuesto no olviden dejar ese poderoso like para que no se pierdan de esos videos y sepan al 1000% después de este video, por supuesto, si valdrá la pena o no. Que la verdad, Hecatoncheiros es un mutante bastante extraño y ya verán el porqué. Así que bueno, chicos, vámonos a la Mutopedia, que es donde encontraremos al mutante. Es galáctico con sable y ya ustedes mismos lo pueden ver desde aquí, versión básica por supuesto y la versión en platino, que vamos a analizarlo directamente desde acá. Así que empezamos, chicos. Análisis de Hecatoncheiros o Hecatoncheiros, este mutante legendario galáctico con sable, que ambos ataques son individuales, que tiene la habilidad de respuesta, pero ojo, algo que cambia al mutante totalmente es que su habilidad de respuesta no se basa en el gen galáctico, sino en el gen sable, lo cual lo hace un mutante totalmente distinto. Manu, ¿qué quiere decir? Que obviamente como mutante galáctico tú crees que contra mutantes cybers o zoomorfos vas a hacer respuesta positiva. No, sino que su respuesta se basa en el ataque sable, chicos. Este caso ya lo hemos visto anteriormente con mutantes como por ejemplo Sasquatch, que por tener su primer ataque neutro, pues la respuesta que él otorgaba era neutra. Entonces este mutante, en vez de repartir respuesta galáctica, reparte respuesta sable, lo cual a la vez puede ser una desventaja, pero a la vez una ventaja, que eso lo veremos más adelante. Así que, chicos, empecemos con las estadísticas, ¿no? Hecatoncheiros, chicos, este mutante 3.45 de velocidad, la verdad una velocidad bastante lenta, tiene una vida total de 4850 puntos. La verdad no es mala vida, pero no es de las mejores, o sea, es buena vida, pero no es de las mejores o de las propias para una velocidad así, pero para que sepan que no está mal. El daño, chicos, de ambos ataques, que son individuales, chicos, el puñetazo Hecaton y 100 ojos, pues tiene un daño como muestra de 2156, pero ojo, este mutante tiene un pequeño aumento de daño. Así que, Manu, ¿cuál es el daño real? Pues el daño real de este mutante es de 2190 puntos, apenas un aumento de daño de 34 puntos, pero ojo, aumento es aumento. Y esto, chicos, directamente lo posiciona como el noveno mutante con más daño individual del juego, superando al Capitán Barba Negra por 15 puntos y estando por debajo del Doctor Desollador, creo que por unos 65 puntos. Así que el daño que tiene es bastante elevado. Y bueno, habilidad de respuesta desde un inicio es de un 20% y cuando el mutante llega al nivel 25 su habilidad alcanza el 25% de respuesta, que es el promedio de porcentaje de habilidad de mutantes que poseen respuesta, el promedio más o menos. Así que
Nada mal. Ok, chicos, un resumen rapidito del mutante antes de dar el resumen final. La verdad, el mutante está decente, ¿no? Estadísticamente está decente. Yo sé que es una velocidad muy lenta, pero su vida está bien. El daño, obviamente, es lo más resaltante en él. Y 25% de respuesta lo hace buen porcentaje. La verdad, si no es porque el ataque sable es el que representa la habilidad, pues ya te digo yo que sería definitivamente el mejor galáctico de respuesta. Que ojo, tal vez lo siga siendo, pero no, porque les recuerdo que la respuesta está en ese gen sable, que obviamente muchos pueden creer que esto es un bug, pero no, el mutante fue creado así y ya ha pasado antes con Sasquatch y entre otras cositas, y bueno, hemos vuelto a hacer pruebas y sí, chicos, su respuesta será del ataque sable. Manu, ¿qué quieres decir? Que obviamente si te enfrentas a un mutante mítico, para darte un ejemplo, por supuesto, el mutante mítico te va a hacer 25% extra de daño, pero tú le vas a hacer 50% extra de respuesta, así que esto a la vez es una ventaja porque claro, si no se lo esperan, su mutante mítico va a recibir demasiada respuesta, pero es una desventaja porque obviamente tú vas a atacar rivales, o sea, porque es un juego más que todo de atacar y no de defender tanto. No te conviene tanto porque si tú sabes que vas a llevar a favor de otros genes, no te vas a llevar un mutante que va a recibir los golpes de forma positiva para luego otorgar respuestas de forma positiva, ¿me entienden? Es como la típica frase, ¿no? Una buena defensa es un buen ataque. Algo así sería el concepto del mutante. Así que es una desventaja por el modo de forma por cómo se juega este juego, pero a la vez, de cierta forma lógica general, puede ser una ventaja. Así que esto le resta bastante, la verdad. Yo esperaría al 1000% que fuera galáctica su respuesta y eso le quita bastantes puntos. Así que la verdad, le tenía muy buena fe a este mutante cuando vi las estadísticas, pero cuando luego vi lo de los ataques, que por cierto me lo hizo ver un suscriptor en directo, porque claro, yo vi esto y yo pensé que pues a lo mejor lo arreglaban o iba a ser como Sasquatch, pero por algún motivo lo olvidé, así que eso le resta bastantes puntos. Así que, ok, chicos, vamos a hacer una comparación antes de la recomendación de Ores. Por ejemplo, si ya tienes Barba Negra, por supuesto este mutante no te va a servir, porque les recuerdo que creo que la mayor comparación actual es la de Barba Negra. Barba Negra es un mutante con la misma velocidad, 3.45, tiene 5000 de vida, solo que a mí me salió la versión de daño, pero claro, Barba Negra ya tiene casi 200 puntos más de vida de él, tienen casi los mismos ataques individuales, la verdad, Barba Negra tiene 15 puntos menos apenas, y claro, Barba Negra tiene el tercer mejor ataque múltiple del videojuego y Barba Negra les recuerdo que tiene 35% de respuesta, un 10% más, y eso que fue nerfeado. Y les recuerdo principalmente que Barba Negra es heroico, puede llevar un orbe más, así que obviamente no hay comparación entre Barba Negra y el nuevo mutante. Obviamente el Barba Negra es mejor, ¿no? Es mejor al 1000% que el nuevo mutante Katom Kairos, así que en resumen, si tienes Barba Negra, el nuevo mutante no te va a servir. Y aún así, creo que el mutante, la verdad, ya no lo recomiendo. La verdad, que la respuesta se base en el ataque sable es algo bastante malo. Así que el mutante está bien, pero el problema es que funcionará, porque por ejemplo hay situaciones en las que capaz quedes un 1 contra 1 contra Pesadilla Viviente y la respuesta te salve, pero a la vez puede que no, porque la pesadilla te haría más 50% de daño, pero claro, tú también le haces más 50% de respuesta. Entonces es un punto positivo y negativo, ¿me entiendes? Contra Archivista, a lo mejor el Archivista no te doblega, capaz si te fortalece por tu combinación, Archivista le tumbas el escudo y luego de un individual te puedes bajar el Archivista. Eso puede ser una buena situación, pero claro, aguantará todos esos turnos por su poca vida. Eso es una cosa que la verdad hay que probarlo en combate sí o sí. Así que chicos, vamos directamente con su recomendación de oro. Es que ojo, ya yo le tenía 4 combinaciones pensando en lo anterior, que su respuesta pues obviamente era galáctica, pero no es así, pero yo creo que seguirán siendo las mejores para él. Igualmente les recuerdo que cuando juguemos con él, usaremos la mejor para el momento. Así que chicos, la mejor combinación pues sería la de fortalecimiento doble vida, porque por supuesto fortalecimiento sería el mejor especial, porque aparte de ser la mejor habilidad del videojuego, su velocidad la verdad no favorece tanto aumentarla. No es que sea lo peor, pero mejor que un Forta no estaría, así que Forta sí o sí, y full vida, porque es donde él más decae, y por supuesto porque mientras más vida, más chances tienes de pegar fortalecido y más chance de repartir respuesta.
a esos mutantes, como he dicho, que sorpresivamente te puedan sorprender como míticos y galácticos, de cierta forma te va a aportar entre comillas. Así que eso ya lo veremos. Por supuesto, segunda combinación sería la derivada de la primera, pero en esta le añadiremos un orbe de respuesta, así que sería Forta, Vida y Respuesta, que la verdad es la típica combinación que se le pone a los mutantes lentos de respuesta porque es la más efectiva. Equilibrar un aumento del daño que le haga falta, aumentarle la vida para molestar más con la respuesta y aumentar fortalecimiento, y aumentar la respuesta porque por supuesto se les beneficia. Y este mutante la verdad tiene una respuesta alta, no muy alta pero alta, y aumentársela vendría bastante bien y más para ese tipo de sorpresas. Tercera combinación, la verdad Forta full respuesta también puede llegar a funcionar, simplemente porque bueno, la vida es aceptable, y full respuesta simplemente para que no lo tarjeten de primera, así que luego pueda aprovechar su daño más luego el turno extra de respuesta, puede estar bien. Y la cuarta combinación pues simplemente ya es un poco más sorpresiva, solamente es igual que la tercera pero cambiándole el especial a velocidad, simplemente porque a lo mejor no lo tarjeten tanto, ya que va a estar full respuesta, y que tenga velocidad pues va a hacer que no te tripliquen turnos, que sería lo más importante, y ver si sorprende. Déjenme en los comentarios cuál creen que sería la mejor combinación de orbes para este mutante y cuál prefieren que usemos en el video cuando lo tengamos. Pero bueno chicos, eso sería todo de el Ecantoqueiros. La verdad, un mutante que desde un principio se veía bien, pero claro, que el ataque sable sea el de respuesta lo perjudica, porque como lo he dicho, puede ser beneficioso pero a la vez no, porque como lo he dicho, por supuesto, si te vas a querer enfrentar por ejemplo a mutantes míticos y galácticos, para hacerles más respuestas, ellos a ti te van a hacer más daño, y claro, su vida no es muy buena que digamos, pero su respuesta sí es fuerte, así que puede ser a la vez producente o contraproducente. Entonces es lo que quiero dar a entender. Entonces, claro, imagínate si te vas a enfrentar a Asimov, ¿no? Tú dices, wow, es galáctico con respuesta, me voy a enfrentar a Asimov y el Asimov no va a ser múltiple, le tumbo el escudo, y viene el Asimov y ve que recibe respuesta sable, o sea que le hace menos, y el Asimov, jaja, toma mango y te hace múltiple, o el Spin Fury te empieza a hacer individuales sin problemas, al Elidron no le haces tanto, entre otros mutantes, ¿me entienden? A la vez, como yo les he dicho, ya me dirán también chicos en los comentarios, porque es un mutante que, bueno, teníamos bastante que no teníamos un mutante así. Por ejemplo, el Sasquatch, la gente pensaba que se podía hacer con respuesta, incluso yo lo recomendé con respuesta porque claro, con su alto daño, buah, ya te digo yo que no había sable que no se escapara de su respuesta, pero claro, luego ves que su primer ataque, el neutro, es el principal, el neutro, por lo cual si le pones respuesta se iría al neutro, y claro, toda respuesta que él dé va a ser neutra, y pues su poca vida pues no lo ayuda en nada. Así que lo más probable es que esto pase también con este nuevo mutante, que su velocidad junto a su vida no le ayude tanto como que a aprovechar esa respuesta sable que tiene. La verdad, un mutante bastante curioso que para ciertas estrategias puede cambiar las cosas definitivamente. Algo así cambia ciertas cosas, pero obviamente no un meta, no contra diferencia de Evo, y como para tú decir, wow, tengo un mutante increíble. Así que chicos, la verdad, mutante que no recomiendo. Obviamente si ya tienes Barba Negra no te va a servir, incluso hasta si tienes Bug Maurice tampoco te va a servir este mutante de cierta forma, pero sí es verdad que está interesante, está creativo, y si todavía chicos aún les quedan dudas, pues por supuesto pueden esperar sin lugar a dudas mi video cuando juegue con él al máximo en el PvP. Pero la verdad es un mutante que está interesante, más no fuerte. Todo queda probarlo, sí, como lo he dicho, en ciertas situaciones que a lo mejor te quedes con una pesadilla viviente y la pesadilla viviente tiene 2 turnos y de esos 2 turnos te va a ganar sí o sí, pero de repente te ataca y con una respuesta te la bajaste, ¿me entiendes? A lo mejor tú dices, wow, ¿me entiendes? Esas pequeñas situaciones donde se puede aprovechar, incluso como lo he dicho, contra Archivista. Claro, si es que Archivista no te ha papeado en ese momento, pues tú le tumbas el escudo con la respuesta y ya tu ataque sable, porque eres el 9º mutante con más daño del videojuego, pues te lo terminas bajando sí o sí, lo cual son situaciones que te benefician y hay que ir probando muy pero que muy bien. Así que chicos, no olviden dejar ese poderoso like, muchas gracias por el apoyo y sin más nada que decir, aquí es donde me despido. Bye bye.
is the name. The baller did the chain. Torn off for the watch. He plain Jane. Ride with the mob. Suck a nigga, niggas up. Ride with the mob. Suck a nigga, niggas up. Ride with the mob. Suck a nigga, niggas up. Hey yo, I'ma explain why you probably never see me. I push your Lamborghini, showed your magic like Houdini. My body shaped like Genie, booty dreamy, waist is teeny. Yes, I told him to get tighter, so he streamed me when he leave me.